24 de noviembre de 1971, un hombre entra al aeropuerto de Portland portando un maletín y compra un boleto de ida a Seattle, Washington. El hombre se identifica como Dan Cooper y junto a otros 36 pasajeros y 6 miembros de la tripulación abordaron el vuelo 305 de Northwest Airlines. Al subir al avión, Cooper se ubicó en el asiento de en medio de la última fila. Pidió una bebida y se puso a fumar. Eran los 70s, se podía fumar hasta en una sala llena de enfermos con cáncer pulmonar. En cuanto el avión inició su ascenso, Cooper se giró y le dio a una de las sobrecargos de nombre Florence Schaffner un sobre con un mensaje escrito a mano, en donde Cooper afirmaba tener una bomba. Schaffner se sentó junto a él y confirmó que en el interior del maletín se encontraban lo que parecían ser 8 barras de dinamita. La neta es que las exigencias de Cooper eran bastante simples. Quería $200,000 en efectivo, 4 paracaídas. También solicitó que al aterrizar en Seattle estuviera lista una pipa cargada de combustible para reabastecer el avión y huir. Luego de unos minutos, Schaffner avisó al resto de la tripulación lo que estaba sucediendo, mientras que otra sobrecargo llamada Tina Mucklow permanecía junto a Cooper. Mucklow fue la intermediaria entre Cooper y el resto de la tripulación. Los siguientes 90 minutos, el vuelo 305 mantuvo un patrón de espera cerca de Seattle. Es decir, estuvieron dando vueltas en círculo, esto para darle tiempo a las autoridades de conseguir lo que Cooper les había solicitado. Recolectaron 10,000 billetes de $20 y los 4 paracaídas. No entendí bien por qué le dieron tantos billetes, pero pues el Cooper ya no iba a tener que batallar para conseguir cambio. Siendo las 5:45, el vuelo 305 finalmente aterrizó en Seattle. Cuando el avión se detuvo, el dinero del rescate y los paracaídas fueron entregados a Mucklow, quien los llevó dentro del avión. Cooper dejó que 2 miembros de la tripulación descendieran de la aeronave junto con el resto de pasajeros, muchos de los cuales no tenían ni idea del secuestro. Con el rescate pagado y los 4 miembros restantes de la tripulación a bordo, Cooper le pidió a Mucklow que le informara al capitán que quería volar a la Ciudad de México, pero no solo eso, Cooper le dio un par de indicaciones más para el vuelo. Pidió volar con el tren de aterrizaje abajo, los flaps a 15 grados y por debajo de los 10,000 pies. Las luces de la cabina deberían de estar apagadas y la escalera trasera tendría que permanecer extendida. Lamentablemente para Cooper, 2 de sus tantísimas peticiones no pudieron ser cumplidas. La primera, el vuelo a Ciudad de México. El avión no podía volar a esa distancia con el combustible que tenía, por lo que Cooper propuso aterrizar en Reno, Nevada, esto para reabastecer el combustible del avión y lograr llegar a su destino. La segunda, era imposible que el avión despegara con la escalera trasera desplegada. Cooper aceptó volar sin el despliegue de la escalera, siempre y cuando Mucklow permaneciera junto a él y le enseñara cómo extenderlas una vez que el avión estuviera en el aire. El vuelo 305 permaneció más de 2 horas en el aeropuerto antes de su despegue. No pasaron ni 5 minutos desde el despegue cuando Cooper le dijo a Mucklow que se fuera a la cabina y no lo molestara más. La última vez que ella lo vio, estaba parado en medio del pasillo, listo para saltar. Mucklow entró a la cabina, colocó el seguro y se quedó ahí junto al resto de la tripulación. 3 horas después, el vuelo 305 aterrizó sano y salvo en el aeropuerto de Reno. Cuando el avión se detuvo, la tripulación se dirigió cuidadosamente hacia la parte trasera del avión. Dan Cooper se había esfumado. La escalera trasera había sido extendida durante el vuelo, por lo que al aterrizar sufrió algunos daños. En cuanto supieron que Cooper ya no estaba en la aeronave, chingo de agentes del FBI subieron al avión para buscar algo que los llevara a atraparlo. ¿Cuál fue la sorpresa? Solo encontraron un clip de corbata, 8 colillas de cigarro y 2 de los 4 paracaídas. Según los testigos, Cooper era un hombre blanco de mediana edad, ojos café, pelo negro. Llevaba puesto una gabardina oscura, traje y zapatos negros. Luego de un rato en el avión, Cooper se puso un par de lentes oscuros para ocultar su identidad. Tras las declaraciones de los testigos, el FBI realizó un retrato hablado de Cooper. Antes de iniciar la búsqueda, el FBI tenía que determinar el momento en el que Cooper abandonó el avión. El principal problema con esto es que ninguno de los miembros de la tripulación vio saltar a Cooper. Lo único que tenían de información es que la última vez que hablaron con él fue alrededor de las 8:05, cuando le ofrecieron ayuda por el intercomunicador de la cabina. Unos minutos después, los miembros de la tripulación sintieron una vibración extraña en el avión, por lo que se resolvió el misterio de cuándo. Sin embargo, aún faltaba el dónde. A pesar de que Cooper había solicitado una configuración y destino de vuelo, nunca le dio la ruta al capitán, por lo que decidió tomar la ruta del vuelo conocida como Victor 23. Usando el trazado de Victor 23, la policía pudo calcular el espacio aéreo por el que sobrevolaba la nave cuando Cooper saltó. Al amanecer,
el FBI montó una operación impresionante de búsqueda. Usaron helicópteros, aviones, chingo de gente por tierra, pero la cosa no era nada fácil. Aún sabiendo el cuándo y el dónde, la zona donde pudo haber aterrizado Cooper era muy difícil de descifrar. Era como buscar una aguja en un pajar. Luego de un par de días de extensa búsqueda, bajo un clima nada favorable en un terreno sumamente difícil, las autoridades no encontraron nada de Cooper ni de sus pertenencias. Al no obtener resultados, a principios de diciembre, el FBI cambió un poco el plan para dar con Cooper. Esta vez irían tras el dinero. Los $200,000 del rescate habían sido retirados del Seattle First National Bank. Este dinero pertenecía a un fondo de rescate para situaciones de peligro. Es por eso que los números de serie de los billetes que le entregaron a Cooper estaban registrados en una lista, que rápidamente fue compartida a otras instituciones bancarias, al gobierno y al público en general. La aerolínea y algunos periódicos del país comenzaron a ofrecer recompensas para quien encontrara un billete con alguno de esos números de serie. Sin embargo, esto no funcionó. Años después, un niño encontró 3 fajos de estos billetes en Tina Bar, una playa no tan cercana a la zona donde supuestamente Cooper había aterrizado. La realidad es que desde el principio, el FBI barajeó la idea de que Cooper no había sobrevivido al aterrizaje, pues esto debido a que el clima de ese día no era nada favorable como para realizar un salto a 10,000 pies de altura. Aunque a primera impresión parecía que Cooper tenía controlada la situación, existen detalles que dejan ver su poca experiencia con los paracaídas. En un inicio, Dan Cooper solicitó 4 paracaídas, esto para que la policía creyera que se lanzaría junto a otros 3 rehenes, y así evitar que le enviaran paracaídas en mal estado o mochilas vacías. Aunque el FBI sí se planteó la idea de enviarle señuelos de paracaídas, el hecho de poner en riesgo la vida de un civil hizo que esa idea quedara descartada rápidamente. Pero la realidad es que a los del FBI sí se les fue un paracaídas de entrenamiento entre los 4 que le dieron a este güey. Uno de los 4 paracaídas que recibió no era más que utilería de entrenamiento militar, dejando ver su poca experiencia con paracaídas porque ese fue uno de los 2 que Cooper eligió para saltar del avión. Pues muy chingón dando las indicaciones de vuelo, pero no supo distinguir entre un paracaídas bueno y uno de utilería. Durante un tiempo se creyó que D.B. Cooper era un exagente de la CIA, ya que el avión que secuestró era un Boeing 727, mismo modelo que usaba la CIA en la guerra de Vietnam para enviar tropas y suministros de manera encubierta, gracias a la escalera trasera misma por la que Cooper salió del avión. Pero ¿y si ese no fue el motivo por el cual Cooper eligió su avión? Entonces, ¿cuál fue? Según declaraciones de Muglow, Cooper le dejó en claro que no tenía un resentimiento en contra de la aerolínea, simplemente el vuelo 305 estuvo en el lugar y momento indicado. Lo que sí está claro es que Cooper no era un tipo improvisado. El güey conocía el avión, conocía de aviación, estaba familiarizado con el área, usó lentes oscuros para no ser identificado, y no dejó casi nada de evidencia. Incluso la nota que le dio a la sobrecargo se la pidió de vuelta para que no tuvieran pruebas de su caligrafía. O sea, no mames, nomás faltó que este cabrón le borrara la memoria a los pocos testigos que lo vieron. La única prueba contundente que hay del crimen de este vato es el boleto de avión en el que escribió su nombre, y ni siquiera sabemos si es un nombre real, que lo más probable es que no sea. Para cuando el secuestro se hizo público y los periódicos lo publicaron, el FBI ya tenía una lista de sospechosos, entre ellos un hombre en Portland de nombre D.B. Cooper. Esta persona fue descartada rápidamente, pero gracias a él es que Dan Cooper es mayormente mencionado como D.B. Cooper. Aunque no se sabe a ciencia cierta, el hecho de que Cooper solicitara el dinero como moneda americana abre la puerta a las sospechas de que quizá Dan Cooper no era ciudadano estadounidense. Las investigaciones del FBI llevaron a interrogar a miles de sospechosos durante todo ese tiempo. Evidentemente no te voy a mencionar a todos los que el FBI ha investigado, pero ahí te van los más interesantes. Richard McCoy, 1972. Luego de secuestrar un Boeing 727 y escapar de la misma forma que Cooper, así es, o sea, mismo avión, mismo escape. McCoy también usó un nombre falso, pidió 4 paracaídas y se lanzó sin previo aviso. Aquí hay de dos, o si era Dan Cooper o era un fanático enfermo del original D.B. Cooper. A McCoy lo arrestaron 2 días después del crimen y fue condenado a 45 años de prisión. Murió encerrado un par de años después. Incluso antes de morir fue interrogado otra vez, pero siguió negando ser D.B. Cooper. Robert R. Se convirtió en sospechoso en 1978. Y cómo no, si el güey era paracaidista y piloto de helicóptero en el ejército. Tenía experiencia con armas y explosivos. Robert había sido expulsado del ejército meses antes del secuestro, por lo que ese podría haber sido el motivo. Pero a diferencia de Cooper, Robert tenía los ojos claros y era mucho menor, ya que al momento del secuestro Robert tenía 28 años, una diferencia considerable respecto a lo que aparentaba Cooper, que serían unos 40-45. Dwayne Weber fue sospechoso en 1995. No solo le confesó a su mujer que él era Dan Cooper, también existían otros detalles que le daban credibilidad a su confesión. Weber tenía una bolsa similar a la que usó el FBI para entregarle el dinero a Cooper,
sufrió una lesión de rodilla el mismo mes en el que se llevó a cabo el secuestro. Un año antes de que el niño encontrara los 3 fajos de billetes en Dina Bar, Weber había ido a esa misma playa. En 1971, Weber tenía 47 años. Su complexión física coincidía con la de Dan Cooper. Fue a la guerra, y como si no pudiera saber más, su esposa confesó que Weber tenía pesadillas recurrentes donde dejaba sus huellas en la escalerilla de un avión. O sea, no mames, es como que a huevo querían que supiera que él era D.B. Cooper. Sin embargo, para el FBI fue solo un loquito más queriendo llamar la atención, pues no coincidían sus huellas ni su ADN con el encontrado en la escena del crimen. Algo que hay que recalcar es que el ADN del supuesto D.B. Cooper ni siquiera se sabe si es realmente de él, ya que proviene del broche de su corbata. En la escena del crimen existía un elemento clave para obtener el ADN de Cooper, el cenicero. Ahí Cooper había dejado entre 8 y 10 colillas de cigarro, sin embargo el FBI perdió esa evidencia y nunca lograron recuperarla. Estás bien pendejo. Will Smith fue sospechoso en 2016. No ese Will Smith, otro, uno que no golpea comediantes. Smith fue parte del ejército gringo y participó en la Segunda Guerra Mundial. Tenía experiencia como paracaidista y 43 años al momento del secuestro. Trabajó como encargado de almacén en una empresa ferroviaria durante muchos años. Sin embargo, en 1970, la empresa se declaró en bancarrota y Smith perdió su empleo. Eso le dio un motivo al crimen debido a que el auge aéreo fue parte importante para la caída del transporte ferroviario. Pues ya era mucho más sencillo moverse en avión que en tren. Más allá de eso, no existió nada que lo conectara con el crimen. Han pasado más de 50 años desde que el secuestro al vuelo 305 de Northwest Airlines ocurrió. 50 años en los que el FBI no pudo resolver el misterio de quién era Dan Cooper. En 2016, el caso fue cerrado oficialmente, y el FBI mencionó que mientras alguien no presente evidencia sólida, el caso seguirá cerrado, dejando así en el olvido policíaco a la leyenda de D.B. Cooper. Y si quieres saber qué personaje quiso comprar Disney pero nunca pudo, chécate este video.